Disculpa, hubo aquí un corte de energía, y ya sabrán. ¿Ya me escuchan bien? Sí, profe. Sí, Sí. sí, escucha. Muy bien, entonces les decía, como bien decía Ileana, ¿no? O sea, sí, este tipo de situaciones aparentemente no nos afectan en las cuestiones de gobierno, pero bueno, por ejemplo, lo que comenta Ileana de la cuestión de los juzgados locales, pues ojalá que efectivamente haya una trascendencia de mayor agilidad. Les platico rápidamente, nosotros dentro de la operación que traemos en la constructora en la cual yo administro, pues traemos altas, bajas y de toda situación, ¿no? Entonces, traíamos un adeudo fuerte ahí con un acreedor, llegamos a un convenio, pero previamente pues ellos nos habían demandado en un juzgado federal, ¿sí? Entonces llegamos a un convenio y empezamos a hacer las coberturas como se habían pactado, y a finales de mayo de este año concluimos con lo pactado y ellos el día 4 de junio, ¿sí?, presentan ante el juzgado ya el desistimiento donde, pues bueno, ya aceptan que quedamos a mano, que cumplimos con lo pactado y que le piden a la autoridad subsanar todo lo concerniente, y dentro de ello era que nos habían señalado varias propiedades como garantías, ¿sí?, del pago, ¿sí? Y pues ese efecto es que pues te bloquean las propiedades, te las graban ante el registro público de la propiedad, ¿no? Entonces eso te genera hacia la empresa pues una situación de problemática porque no tienes esos activos vigentes, valga, para poder operar, para poder apalancarte, para poder darlos para otro tipo de negocios. Entonces, desde el 4 de junio he estado yo en lo personal yendo al juzgado para ver la situación, y fue hasta el 4 de octubre, después de mucha insistencia y de mucho estar yendo al juzgado, que notifican al registro público de la propiedad, ¿sí? Se tardaron 4 meses nada más en hacer una notificación ya de conclusión, ¿no? ¿Y cómo nos impacta a nosotros en la empresa? Pues bueno, esas propiedades yo las requiero para hacer una permuta a un banco con el cual manejamos líneas de crédito, precisamente para darlas de garantía y que me hagan una ampliación de línea para este capital de trabajo, y pues está detenido, ¿verdad? Por una ineficiencia en los procesos judiciales, ¿sí? Y así nos vamos a topar con situaciones en los procesos administrativos, laborales y todo lo que incurre en un gobierno, ¿no? Entonces, por eso les preguntaba, ¿sí? Vale la pena estar atentos a ello y poder ver cómo se desenvuelve, ¿sí? Más unos que otros, ¿sí? Estaremos afectados o no bajo esta condición. Entonces, es parte de ello. Ok, pues muchas gracias. Gracias, Elena, por el ejemplo. Muy buen ejemplo. Les agradezco las entregas de los trabajos. Ya se les calificó la actividad 1. La actividad 2 es la que van a subir este fin de semana. También algunos ya me la adelantaron. También ya he intentado estar lo más al corriente posible con la calificación. Lo que toca a este tema que estuvimos viendo parte la semana pasada y lo que vamos a ver el día de hoy, es sobre el caso de Starbucks, ¿sí? ¿Cómo se llama la? ¿Cómo se llamaba la otra empresa? Donuts. ¿Es correcto? Sí. ¿Ya todos ya leyeron el caso? Sí, la clase se está grabando, es correcto. ¿Qué tal, Roy? ¿Cómo estás? Aquí te registro. Muy bien. Sí, las clases las grabo y las subo a la plataforma. En la plataforma hay en el primer parcial hay una carpeta que se llaman clases grabadas o clases sincrónicas, ¿sí? Y ahí vienen las ligas de las clases que vamos teniendo, ¿sí? Adicionalmente, algunas de las clases, acabo de abrir un canal de YouTube y algunas de las clases también las subo precisamente a mi canal de YouTube para consultas, ¿no? Entonces, no, al contrario, Roel. Entonces,
¿Quién no ha leído el caso? ¿Quién falta de leerlo? Yo aún no lo he leído, maestro. Ok, muy bien. Sí, digo, la intención nada más es, no es, digo, todavía tenemos hasta mañana. La realidad es que, más que todo para, Altair ahorita ver cómo lo platicamos. Profe, yo también lo tengo pendiente, no la he leído. Ok, no se preocupen, muy bien. Bueno, vamos. Yo tampoco lo he leído. Yo tampoco, maestro. Es increíble, ¿no? Se lanza el primero y nos aventamos a todos. Muy bien. No, sí, digo, los invito a que lo lean y que completen la actividad, aunque ahí dice trabajo en equipo, esta actividad es individual, ¿sí? Y es la lectura de un caso, es un caso muy sencillo, ¿eh? Es un caso muy sencillo, pero muy ejemplificativo, en el cual nos plantean una situación entre Dunkin' Donuts y está, bueno, más bien Dunkin' Donuts, ¿no? Se lo voy a platicar en forma general y con eso abrimos parte al tema del día de hoy. Creo que el ejemplo más atractivo, ¿sí?, que hemos tenido precisamente de los cambios de las costumbres, no solamente de nuestras actividades individuales, sino del proceso de consumo que tenemos, primeramente los consumidores que requerimos productos y servicios y de las empresas que tuvieron que atender precisamente esas necesidades, pues precisamente es el evento que estamos viviendo actualmente, ¿no? La cuestión de la pandemia. Sí, la cuestión de la pandemia nos puso a todos en una condición bastante endeble, por decirlo de una manera, porque nos obligó a transformarnos totalmente, ¿sí? En las empresas, en las escuelas, en los comercios, en las instituciones sociales, iglesias, deportivos, ¿sí? En la cuestión de diversión, ¿no? Los eventos masivos, los deportes masivos, todo ese, o sea, nos cambió totalmente las condiciones en las cuales participamos, ¿sí? Y aunque este caso es mucho más antiguo, va un poco de la mano con la preocupación permanente de las empresas, ¿no? En este caso, en algún momento Dunkin' Donuts, estamos hablando de este siglo, ¿sí? Dunkin' Donuts, para los que no lo tengan ubicado, en Estados Unidos, Dunkin' Donuts es una empresa de una cafetería, ¿sí? Una cafetería que va a un mercado socioeconómico medio bajo, ¿sí? O sea, va dirigido al sector trabajador de Estados Unidos, al oficinista, a la gente de la industria, ¿sí? A la gente que andamos en la calle, ¿sí? Prácticamente, ¿verdad? Y que podemos ser comerciantes o trabajar en un comercio, podemos ser empleados de una oficina y salimos al mediodía a tomar el lunch. Ellos van dirigidos a ese tipo de clientes. Y en algún momento ellos se vieron con la disyuntiva de preocuparse si Starbucks era competencia de ellos o no, ¿sí? Y lo hemos visto en las semanas anteriores como la identificación primero del mercado en el que estamos participando, después en la identificación de un mercado meta real que sea a quien vamos a ir dirigidos, ¿sí? No es una tarea fácil, es una tarea primordial de las empresas para saber a quién voy a ir a venderle yo mis productos o servicios. Y si en base a ese perfil lo que estoy ofreciendo cumple precisamente con ello, ¿no? Entonces, platicamos, por ejemplo, en clases pasadas, que a lo mejor Carl Juniors y McDonald's están en el mismo sector, están en el mismo comercio, están en el mismo mercado, pero por el modelo de negocio de cada uno de ellos, en algún momento no son competencia frontal, ¿sí? No son competencia frontal. ¿Por qué? Porque McDonald's tradicionalmente va dirigido a un mercado infantil, ¿sí?
¿sí? El principio de McDonald's es que yo le vendo a un niño porque ese niño jala mínimamente un adulto. Ese es el principio de McDonald's, ¿sí? O sea, toda mi mercadotecnia, todo mi proceso va dirigido a atraer a los niños, ¿verdad? Porque los niños no llegan solos, los niños llegan con adultos que también van a consumir. Entonces, ese es el principio, ¿no? Y Carl Jr., aunque venden los mismos productos, va dirigido a un sector joven para arriba, ¿sí? O sea, ellos no van, aunque también tienen su área de juegos y aunque también tienen algunas ahí adecuaciones, no va dirigido a niños, va dirigido a un sector más joven, más adulto, ¿verdad? En fin. En el caso de Dunkin' Donuts era la preocupación, o sea, oye, sabes que a lo mejor Starbucks, sí, es mi competencia y no estoy preparado porque yo comparándome con Starbucks, pues soy bien diferente. Para empezar, mis instalaciones pues tienen menor, no calidad, pero sí menor inversión, sí tiene una inversión más modesta, ¿verdad? El concepto es menos exagerado, ¿sí? Es más coloquial, ¿verdad? Estoy yo instalado en sectores muy cercanos a mi cliente y no estoy yo colocado en avenidas principales ni en centros comerciales, porque ahí no están mis clientes están cercanas a las oficinas, cercanos a las empresas, ¿no? Entonces, el caso plantea eso, ¿qué hizo Dunkin' Donuts? ¿Sí? Para revisar. Y lo interesante es que al final se dan cuenta que aunque están en el mismo sector, no son competencia. ¿Sí? No son competencia directa. ¿Por qué? Porque cada empresa tiene sus características primordiales ¿sí? Del cliente que estás atendiendo, ¿sí? Y lo podemos ver a nivel, por ejemplo, educación, ¿sí? Poniendo el caso de la Universidad Metropolitana, ¿sí? El cliente de la Universidad de Nuevo León no es el mismo cliente de la Universidad Metropolitana, ¿sí? ¿Qué diferencias podríamos tener, jóvenes, con eso? ¿Por qué creen que somos diferentes? ¿Qué diferencia ven? Algunos de ustedes estudiaron en la universidad. Creo que pueden detectar de mejor manera esas diferencias. Puede ser ya sea digamos que el cupo del estudiante, ¿va? Hay más, o sea, hay mucha gente en la uni, ¿va? Y en la metro no tanto. Y también, digamos que los horarios, ¿va? Se acomodan más al tipo trabajador, ¿va? O los Es horarios. correcto. Ese segundo, Francisco, es una diferenciación mucho más exacta, es correcto. Sí, tienes toda la razón, digo, ya los cupos y las condiciones impactan, sí, la realidad es que la universidad está en un nivel increíblemente grande con respecto a matrícula, pero las diferencias recaen en otras condiciones. No sé si alguien de ustedes, posiblemente ustedes estén muy chavos, Francisco, que ya es de los jóvenes, a lo mejor de los más grandes jóvenes que tenemos en el grupo, se acordarán que hace algunas décadas tuvo mucha fama una universidad que se llamaba la Universidad del Norte, que estaba o que está todavía en Venustiano Carranza y Colón. Así es. ¿Sí? En aquel entonces, le estoy hablando en los 90s, ¿sí? Posiblemente finales de los 80s, durante los 90s, tuvo un auge muy grande esa universidad. ¿Por qué? Porque su plus era tener cursos nocturnos, ¿sí? Para profesionistas que trabajaban. Entonces empezaron a tener una apertura de diversas carreras que le permitía a gente como nosotros, como ustedes, que trabajan, que a lo mejor ya tienen tiempo de haber salido de la escuela y quieren retomar sus estudios, y que la educación tradicional, como podría ser la que ofrece la Universidad de Nuevo León, pues no se adapta a nosotros, porque los horarios no nos lo permiten, ¿sí? La universidad trabaja todavía con horarios tradicionales y prácticamente te obliga a no poder trabajar, ¿sí? O hacértelo muy complicado para que puedas trabajar. Entonces, ese es uno de los principales factores, los horarios, ¿sí? Segundo, y no sé si lo han visualizado,
pero el que la Universidad Metropolitana tenga sus instalaciones en el centro de Monterrey genera un valor, también un diferenciador respecto a otras universidades. ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso, a mí me han ofrecido dar clase en la Universidad de Nuevo León, allá en el campus, y la realidad es que por más que yo quisiera, no puedo hacerlo, porque mi ruta no me lo permite, o sea, nunca llegaría a clases, ¿verdad? Entonces, el estar en el centro, ¿qué es lo que hace? Convergen los alumnos que trabajan en la periferia, llegan al centro porque al centro tienen que llegar para tomar un segundo camión que los lleve a su casa, ¿sí? Y es una forma estratégica de acercar la educación a los alumnos. Marifer y luego Cristian. Sí, buenos días, maestro. También es la duración del curso. Nosotros aquí en la Metropolitana son 3 años y creo que en la Uni son 5, ¿no? Son 4.5, sí. Y algunas carreras con mayor extensión, exactamente. Sí, lo que dice Marifer es correcto. Es más, hay otras instituciones educativas que también ofrecen programas rápidos en tetramestres, pero en particular como bien dice, sí, o sea, tenemos una velocidad mucho más rápida porque no tenemos vacaciones intermedias, ¿verdad? Y eso nos permite, sobre todo otra vez, gente que quiere optimizar sus tiempos, ¿sí? Meterse de lleno a la escuela. Entonces yo en 3 años me libero, ¿verdad? Después, ok, a lo mejor me aviento 2 años más de una maestría, pero lo que le invertí en una licenciatura y una maestría, posiblemente en otra universidad fuera solamente la licenciatura, ¿no? Entonces, es correcto, Maribel, ese es un factor muy, muy importante. Cristian y luego Dalia. Buenos días, maestro. Buenos días. Sí, bueno, cuando agarró mucho auge, empezó la Metropolitana, su plus fue que fue el examen de admisión de la uni. Ahí desde entonces, la gente que no la aprobaba por cierto puntaje se iba a la Metropolitana y la prepa de 1 año y medio y las carreras de 3 años, los costos accesibles y pues más enfocado a nosotros, ¿no? Sí, a gente que requiere optimizar, sí, optimizar, es correcto, Cristian. Bueno, y si se acuerdan, entonces se acuerdan un poquito más de historia, porque pues, la universidad tiene ya 25 años. Uno de los plus también fue todo ese grupo impresionantemente grande que vino de chavos, sobre todo de prepa, a fortalecer un programa de fútbol americano, ¿sí? Porque el dueño que fundó la universidad era Cayetano Garza, exentrenador de Tigres, de la Universidad de Nuevo León, una persona con un legado deportivo muy, muy importante. Entonces, vino deportivamente a hacerle competencia a la universidad y ese fue también otro gancho bastante interesante, ¿no? Entonces, pero viéndolo por el lado profesional, sí, digo, toda esta suma, ¿no? Sí, toda esta suma, Cristian, muchas gracias. Dalia. ¿Podría también abarcar el tema del precio, el costo? Sí, en definitiva, Dalia, porque la realidad es que sigue siendo un factor importante, no nada más en la educación, sino en todos los procesos que llevamos, el precio sigue siendo vital. Y es correcto, ahorita les decía, hay otras instituciones que ofrecen también programas tetramestrales, por ejemplo, la UR, que está ahí en el centro también en el centro de Monterrey, o el Tec Milenio, que está en algunas áreas de la periferia, ¿no? Esas dos últimas, sí, pues sus precios son mucho más altos que lo que se maneja en la Universidad Metropolitana. Entonces, la suma de todo ello son los diferenciadores y son los que nos permiten precisamente competir, ¿sí? Dalia, perdónenme, no sé si iba a comentar algo adicional del precio. No, solo era eso. Perfecto, gracias. Entonces, sí, como podemos ver, sí hay diversas situaciones que nos hacen diferentes. Entonces, el caso de Starbucks, sí, y Dunkin' Donuts va dirigido precisamente a ello, ¿no? A que ustedes visualicen en un caso real cómo impacta las condiciones de mercado para hacernos diferentes. Y les decía que esta situación de la pandemia nos ha puesto en un proceso
de aplicación acelerada. Sí, tuvimos que brincarnos de la licenciatura al doctorado, tuvimos que hacer todo un proceso de entendimiento de cómo se comportaban los mercados, cómo se comportaban las condiciones sociales de nuestra gente, para adaptarnos a condiciones más favorables y que nos permitieran seguir haciendo negocio. Digo, esa es la realidad, ¿no? Aun cuando no es tema de meternos, por ejemplo, ni en política ni en religión, pero, por ejemplo, las iglesias de todas las religiones, cómo se vieron afectadas, sobre todo la católica, que tienen muy dentro de su proceso de sus ceremonias religiosas, el proceso del donativo, ¿no? La limosna que se entrega en la misa, ¿sí? O la recaudación que hay al visitante que llega a la iglesia a dejar una limosna. O sea, cómo ese sector religioso se vio pues fuertemente impactado porque pues, los feligreses no llegaban a entregar esa limosna, ¿no? ¿Sí? Entonces, los clubes sociales, por ejemplo, los estadios, ¿no? Los parques, el parque fundidora, todo ese tipo de condiciones, cómo impacta los negocios, ¿sí? Porque todo ello son negocios, o sea, todo ello genera recursos que fomenta la operación del proceso. Algunos son posiblemente no lucrativos, como pudiéramos creer de las iglesias, ¿no? Pero al final de cuentas requieren recursos para su manutención, ¿sí? Y para su operación eficiente de sus procesos. Entonces, impacta, ¿sí? Impacta y impacta fuertemente. ¿Ok? Entonces, de lo que les quería compartir hoy es precisamente ese tema de diversificación, ¿sí? Creo que fue en la clase pasada, alguien de ustedes me comentó o puso de ejemplo, creo que fue aquí, si no, corríjanme. Puso de ejemplo las empresas que empezaron a desarrollar productos para la pandemia, ¿no? Los cubrebocas, los gel antibacterial, todos estos productos que se desarrollaron precisamente para la atención de la... Sí, fueron muchos de ellos de empresas que ni siquiera se dedicaban a eso, ¿no? Sí, alguien de ustedes me dijo, ¿no? No sé si fue Marifer. Sí, fui yo, maestro. Sí, ¿verdad? Es correcto. Excelente. Todavía tengo memoria. Ok, sí, entonces, fíjense, o sea, cómo impactó, ¿sí? Cómo se diversificaron. Hubo empresas, por ejemplo, de manufactura, ¿no? Creo que también lo platicamos ese día. Empresas importantes de manufactura que por las condiciones de ser del sector actividades esenciales y no esenciales, tuvieron que hacer paros de sus operaciones. Entonces, en lugar de armar carros o armar computadoras, se ponían a fabricar respiradores para los hospitales, ¿no? ¿Sí? O sea, diversificaron su proceso, ¿no? En un esquema no solamente de negocios, sino ya de una aportación social precisamente para las condiciones que estábamos teniendo. Entonces, es de mucha importancia el tema de la diversificación, ¿sí? Del entender, ¿verdad? Que las empresas deben de estar visualizadas no solamente en modificar sus productos o servicios, sino modificar sus esquemas logísticos para poder ofrecer lo que ofrecen, ¿sí? Entonces, por eso esto se llama la diversificación, ¿sí? Del modelo de un negocio basado precisamente en un entorno cambiante, ¿ok? Primeramente, pues vamos a definir qué es diversificación y esto nos dice que es el resultado de la acción de diversificar, la acción de hacer cosas diferentes, ¿sí? Este verbo, por su parte, se refiere a hacer que aquello que tenía uniformidad o que carecía de variantes pase a ser variado y heterogéneo, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, les pongo la situación de los bancos. ¿Quién de ustedes
ahorita ya manejan sus transacciones por plataforma o compartido con plataforma. Creo que la mayoría no, profe, porque ya es esencial y aparte hace muy práctico y fácil transferencias o movimientos que quieras hacer. Sí, es correcto. Tiene todas las razones, es correctísimo. ¿Quién de ustedes, Mayra y los demás, no lo hacían antes de la pandemia? De hecho, yo no manejaba el app. Sí, porque teníamos la ventaja, o sea, nunca pensamos que no íbamos a poder ir a un banco a sacar nuestro dinero o ir a una institución financiera a hacer un movimiento de nuestros recursos, ¿verdad? Entonces, yo en lo personal, les digo, yo tengo un poquito más de 50 años y siempre me había manejado en ventanilla, o sea, y efectivamente, aun cuando tengo mis tokens y todo, no los usaba, ¿verdad? Y ahora me he dado cuenta del error que había cometido durante muchos años por la practicidad que tiene precisamente el manejo de este tipo de plataformas. ¿Sí, Cristian? Sí, maestro, lo mismo pasa con lo que viene siendo el Teams y el Zoom, ¿no? Ya con la pandemia, digo, pues nadie lo usaba. Ahora, pues ya se usa muchas veces, ¿verdad? Bastante, bastante. La realidad es que fueron unas herramientas que igualmente ya existían, pero no había habido, valga, no había habido la urgencia, la necesidad de poderlo explotar, ¿sí? Y efectivamente nos obligó a entenderlo, a usarlo, ¿sí? Y a sacarle el mayor provecho, ¿no? Entonces, son de esas cosas que otra vez las condiciones de crisis, ¿verdad? Por eso ese refrán, no me acuerdo textualmente cómo dice, pero que en tiempos de crisis son tiempos de oportunidad, ¿no? Cuando estamos bajo condiciones diferentes a las que teníamos ya controladas, es donde nos sale nuestra inventiva y empezamos a diversificar, ¿sí? Y por eso les decía, o sea, teníamos ya un proceso muy uniforme, muy controlado en todo, ¿sí? En todas las actividades, en ir al súper, en ir a la farmacia, en reunirte con tus amigos, ¿sí? No sé si alguno de ustedes, por ejemplo, ha participado en una fiesta virtual, ¿no? Pero hace un par de meses se alivió una compañera, una maestra de la universidad, y recibimos la invitación del baby shower virtual, ¿no? O sea, hasta esa condición nos tuvimos que adaptar y tuvimos que generar variantes precisamente para mantener un proceso lógico de nuestras actividades, ¿no? Entonces, eso es importante dentro de la diversificación. Y en las organizaciones es vital, ¿sí? En las organizaciones es vital para la subsistencia de ellas. Ok, ¿qué es un modelo de negocio? Y eso es bien importante, aun cuando los que no somos mercadólogos ni administradores, o sea, es bien interesante entender qué es un modelo de negocio. Y esto nos dice que es una herramienta previa a un plan de negocio que te permitirá definir con claridad qué vas a ofrecer al mercado, cómo lo vas a hacer, a quién se lo vas a vender, cómo se lo vas a vender y de qué forma vas a generar ingresos, ¿sí? Identificar cuál es tu modelo de negocio y después ya que lo tengas bien puesto en tu mente, ahora sí, exteriorizarlo, ¿no? No sé, creo que también ya habíamos tocado este ejemplo, pero vale la pena para este tipo de cuestiones. ¿Sí? Hace algunos años, en este siglo, empieza otra vez a surgir lo que el siglo pasado era una cotidianidad, lo que eran las barberías, ¿sí? Las peluquerías sin el factor feminizado, ¿sí? Del concepto. Es una barbería para hombres, ¿no? O sea, digo, permítanmelo ponerlo de esa forma, ¿no? Porque después se transformó en estéticas, ¿no? Y entonces ya vamos a la estética todos, y es como más femenino, ¿no? Pero la barbería era un producto, era un modelo que existía el siglo pasado y que, pues,
la barbería, la peluquería estaba sucia, el peluquero a veces hasta muy poco cortés, en fin, condiciones así muy poco de lo que es ahora, ¿no? Pero bueno, con este siglo, ¿sí? Se retoma bajo un concepto diferente ese modelo de negocio de la barbería. Y no sé si alguien de ustedes ha ido a una de estas barberías, digo, sobre todo los hombres. No, yo no. ¿No? Yo he Ni ido por- pero contadas las veces, nada más. Ok, Joel, ni por curiosidad. Yo les recomiendo mucho, sobre todo los que somos así muy, que nos gusta estar conociendo y aprendiendo y cosas así, hagan turismo comercial, salgan a ver, o sea, si abren una plaza comercial nueva por donde viven, vayan, conozcan, aunque no compren nada, conozcan, ¿no? Para conocer los conceptos y entender por qué se comportan las situaciones como tal, ¿no? Joel, ¿qué detectaste, por ejemplo, en esa barbería? Pues que te hacen como... Aparte de cortarte el pelo, también te cortan la barba y todo eso, te ponen tu espumita y Así pues es. hay un servicio extra, ¿no? Pues, Pero pues sí está bien, pero realmente prefiero las estéticas clásicas donde la señora te corta el pelo más rápido y más vara. Bueno, sobre todo eso último, Joel, el sí, precio, ¿no? Sí, sí, para los que no han tenido la oportunidad de ir a esas experiencias, yo creo que a ustedes no les tocó, pero pusieron una ahí en Zaragoza, afuera de la Torre 3 de la universidad, ¿sí? Casi con Aramberri. Ahí pusieron hace algunos años una barbería. Y yo, por curiosidad, un día llego allá a pedir servicio. Creo que llegué a ir 2 veces, si no estoy equivocado. Y sí, como dice Joel, ¿no? O sea, de entrada, pues está el acondicionamiento, el diseño, ¿sí? Del negocio, así muy black, ¿no? Muy rockero, digo, no sé los términos específicos, pero así muy sombrío, ¿no? El ambiente. Llegaba yo y mientras esperaban me decían que si gustaba un refresco, una cerveza. No sé si tenían permiso de venta de cerveza, pero bueno, te ofrecían una cerveza. Y pues bueno, los chavos que cortaban el cabello, por lo general, y digo, no lo critico, al contrario, yo algún día antes de que me muera espero hacerlo, estaban todos tatuados, ¿no? Tatuados, pero genial, ¿no? Brazos, cuello, todos tatuados, ¿no? Bueno, ya te pasan al servicio y como bien dice Joel, ¿no? Te empieza a cortar el pelo, al igual que la estética, ¿no? No es una plática como la de la señora de la estética, ¿no? Pero es una plática también acá, tienen música ambiental, por lo general moderna, ¿sí? No tienen a José José o a Diango, ¿no? O sea, acá hay otra música un poquito más de periodo noventera, ¿verdad? Y te ofrecen esos servicios que dice Joel, ¿no? Que te ponen la toalla en la barba, te la suavizan, te hacen el corte, todo lo que es el show, ¿no? Todo lo que es el modelo, el show, ¿sí? Pues sí, pero llegas a la caja y te cuesta el corte 150, 200 pesos, ¿no? Cuando si vas con doña Tere, que está en la colonia y que te corta el cabello, a lo mejor te lo corta en 50 pesos, ¿no? Y te da la bendición cuando te vas y todo. Entonces, como bien dice Joel, pues a veces prefieres lo otro, ¿no? Lo más barato. Pero es un concepto, es un modelo de negocio y hay un mercado para ello y ustedes lo pueden ver. Hay plazas comerciales en todas las zonas de aquí del área metropolitana que de perdido hay una barbería con ese concepto, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay gente que lo paga, hay gente que consume ese producto, hay gente que se siente a gusto bajo ese producto, ¿sí? Entonces la estética tradicional, aun cuando hace lo mismo que la barbería, ¿sí? Puede llegar a ser que no sean competencia frontal. ¿Por qué? Porque uno diversificó, adaptó esquemas viejos, que era la peluquería tradicional, lo modernizó, le dio un concepto más
underground, ¿verdad? Y ofrece un producto diferente, ¿verdad? Atractivo y cumple una función. Entonces, eso es parte precisamente de esta diversificación. Es parte precisamente de identificar tu modelo de negocio, ¿sí? Identificarlo para que le puedas sacar el mayor provecho. Pregunta capciosa para ustedes. ¿Les gusta la cerveza? ¿Tomar cerveza? Un poquito. Sí. No. Un poquito. Hoy sábado a las 12 del mediodía ya es hora reglamentaria, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguien de ustedes ha tomado el gusto de tomar alguna cerveza artesanal o una cerveza diferente a las más comerciales? Las del Sierra Madre. Entonces, ándale la de Sierra Madre. Qué rico, ¿no? Ir a comer al Sierra Madre y te tomas una cerveza Obispado, ¿no? Bien helada, ¿sí? Pides un vaso y luego ya terminas con 2 jarras. Ese tipo de cerveza, pero lo que ahora la consumimos ya en forma más masiva, valga la expresión, yendo al súper, ¿no? O sea, vas y compras una cerveza alemana, una cerveza búlgara, una cerveza centroamericana, americana, locales de aquí de Monterrey, gente que hace cerveza o de partes de la República Mexicana que hace cerveza artesanal, ¿verdad? ¿Qué características tiene esta cerveza? Que es mucho más cara que la cerveza comercial, ¿sí? Por ejemplo, no sé, una Tecate, una Corona debe estar valiendo, ¿qué será? Unos 18, 20 pesos, más o menos, la presentación tradicional, 16, 18 pesos, ¿no? Una cerveza artesanal a lo mejor te puede costar 10 pesos más o te puede costar hasta 60 pesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, en teoría es un producto más refinado, lleva un proceso más estricto en la elaboración de la cerveza, ¿sí? No es tanta agua como lo es el proceso industrializado de la cerveza que consumimos, ¿verdad? Y eso le da un valor adicional. Claro, como el corte de pelo que decía Joel, ¿no? Pues si traemos ganas de tomar de más, pues no, lo más seguro es que no tomemos cerveza cara, ¿verdad? No tomemos cerveza artesanal. Pero si nos queremos dar un buen gusto con la comida, con los amigos, pues te tomas 2 cervezas de ese tipo, ¿verdad? Claro, te van a costar 50, 60 pesos, ¿sí? A mí me gusta mucho el heavy metal, por ejemplo. Yo soy de la generación del heavy metal. Y voy al H-E-B y siempre me hace ojitos la cerveza de Iron Maiden, no sé si la han visto, ¿no? Vale 89 pesos el bote. Entonces, a lo mejor si es quincena compro un bote, ¿verdad? Pero nunca voy a comprar un 6, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, no es la consistencia. Bueno, para todo hay un modelo, ¿verdad? Para todo hay una estructura definida de un consumidor en particular. Entonces, ese es otro ejemplo muy, muy práctico de entender que habemos mucha gente que consumimos la cerveza tradicional de las empresas comercializadoras como Cuauhtémoc, Moctezuma, Heineken o la Modelo, ¿verdad? Y hay otros que ya nos permitimos darnos un gusto diferente, aunque eso cueste un poco más, ¿sí? Entonces es bien importante saber cómo lo vas a hacer, a quién se lo vas a vender y cómo se lo vas a vender, ¿sí? Es vital precisamente para la manutención de los negocios, ¿sí? Y de esto, ¿sí? El definir tu modelo de negocio es saber cuál es tu ADN, cómo estás hecho, cómo lo puedes modificar, cómo lo puedes pulir, cómo lo puedes cambiar, ¿sí? Todo este proceso, ¿sí? Es el entendimiento propio del negocio. Por eso hay empresas tan exitosas, porque entendieron su modelo, ¿verdad? Y lo amplificaron precisamente para el satisfactor del cliente, ¿sí? Es más, volviendo al tema de la estética, ¿sí? Hay estéticas que son muy exitosas, ¿sí? Y a lo mejor las damas aquí del grupo me van a dar la razón,
¿sí? Hay estéticas bien exitosas porque la dueña o las trabajadoras de la estética son muy buenas conversadoras, ¿sí? Entonces vas y te echas el chal, y estás un ratito y te pintan las uñas, ¿verdad? O estás haciendo espera y estás platicando con la dueña y te avientas todo el chismorreo, ¿no? ¿Sí, Liana? Ay, no, perdón, es que conecté mis audífonos y se activó el micrófono. No se preocupe. Sí, entonces no sé si les ha tocado un negocio de ese tipo, ¿verdad? Pero es interesante, ¿por qué? Porque a veces no es el simple hecho del producto o servicio que vas a consumir, sino todo el modelo, todo el escenario, ¿sí? Por eso compramos café caro en Starbucks, ¿sí? Por eso compramos una cerveza cara en un esquema de bebida artesanal. Por eso de repente nos cuesta algo más porque te están ofreciendo algo más, ¿sí? Entonces eso es importante que lo tengamos a la vista. Y no necesariamente el producto o servicio es más caro, pero sí puede ser mucho más atrayente para el consumidor y eso le da un mayor éxito, ¿no? ¿Qué es el ADN de una marca? Bueno, esta definición la obtuve de un artículo ahí del año 2016. Lo escribió un hombre, Paco Santamaría, ¿sí? Y nos decía que el ADN de una marca o identidad se compone de diferentes aspectos clave, ¿sí? Numéricos cuantitativos, emocionales cualitativos, de promesa básica, personalidad y filosofía. Es más, para los que ya leyeron el caso de Dunkin' Donuts y los que lo van a leer, creo que pueden identificar precisamente esta cuestión del ADN, ¿sí? ¿Qué esquemas emocionales intenta atender Dunkin' Donuts y qué esquemas emocionales atiende Starbucks, ¿sí? ¿Cuál es la promesa realmente del negocio? No sé, bueno, y nos dice, y el ADN de una marca consiste en un recipiente estructural de la identidad plena de una marca, lo que es y lo que no es una marca. Define tu personalidad, tu pasado, tu presente, tu futuro y tu evolución, ¿sí? Entonces, eso las empresas lo tienen que tener muy bien identificado, otra vez para mantenerse constantes, mantenerse hacia la vista de sus consumidores y lograr que consuman, ¿sí? Entonces, bueno, en base a todo esto, ¿en qué consiste diversificar negocios? Pues consiste en crear nuevos modelos de negocio, depositar el negocio en distintas vías de manera que si una falla, las demás puedan dar resultado y si todas funcionan, pues existe una mayor rentabilidad para la empresa. Les ponía el ejemplo de todo lo que nos pasó con la condición de la pandemia. ¿Qué pasó no sé si alguien de ustedes trabaja en zonas donde hay muchas oficinas, ¿sí? Pero ¿qué pasó con la pandemia? Con la pandemia nos pasa que, por ejemplo, yo donde estábamos en aquel entonces, cuando empezó la pandemia, todos los restaurancitos que estaban alrededor cerraron, ¿sí? Y mi oficina, yo no cerré mi oficina, nosotros seguimos trabajando, a lo mejor no con el mismo ritmo ni con el mismo volumen de gente, pero seguimos trabajando y su servidor, yo en toda mi vida nunca he llevado lonche, yo siempre o llego a las tostadas o a los taquitos o lo que hay en la calle, ¿no? O si hay comida, lo que sea, ¿sí? Y me cerraron todos los negocios, ¿sí? Mi oficina estaba ahí por la zona de La Purísima y para los que conocen ahí la zona, cercanamente está también la Pulga Río y en la Pulga Río hay una zona de comidas. Bueno, pues cerraron la Pulga, ¿verdad? Entonces no había nada que comer, ¿sí? Fueron 2 o 3 semanas caóticas con ese proceso, ¿sí? Pero luego se empezaron a poner las pilas, ¿verdad? Se empezaron a poner las pilas en los negocios. ¿Y qué empezamos a hacer? Pues este tipo de negocios, ¿qué empezó a ofrecer? Pues empezó a ofrecer comida para llevar, ¿sí? No sé si alguien llegó a algún restaurancito de Carl Jr. o de McDonald's en las primeras semanas de la pandemia. Estoy hablando de ahí a finales de marzo, principios de abril. Mucha gente pensó que estaban cerradas y no estaban cerradas. Lo que sucedía es que no podías consumir adentro del local. Entonces entrabas,
pedías en la caja y te daban tu bolsita para que te fueras, ¿verdad? O comprabas por el autoservicio, ¿sí? Después que empezaron a recibir gente físicamente en los locales, pero ya no te daban las tradicionales charolas y todo, te daban otra vez la bolsita de papel con tu producto y como si estuvieras en la plaza, llegabas a la mesa, abrías tu bolsa y consumías tu producto de esa manera por la problemática del contagio, ¿no? Entonces, muchas empresas empezaron a hacer diversas situaciones. Los supermercados abrieron enormemente sus comercializaciones vía aplicaciones, vía envío de sus productos a domicilio, ¿sí? Fue un boom precisamente con el cambio de logística para muchas empresas. Muchos quebraron porque no se adaptaron precisamente a esas condiciones y tronaron. Y ahorita lo que platicábamos de la cuestión del uso de las plataformas financieras de los bancos, imagínense el viejito que vive en su casa y que sus hijos no lo van a ver, y que el dinero lo tiene en el banco, pero en el banco no lo pueden recibir porque tiene más de 70 años. ¿Cómo consume? ¿Cómo compra? ¿Cómo adquiere productos y servicios? Fue un proceso muy complejo, ¿no? ¿Alguien de aquí del grupo trabaja en Banorte? Yo trabajé en Banorte, maestro. Ok, Mari, muchas gracias. ¿Le tocó en la pandemia? No, ya eso fue hace tiempecito, en el 2018. Ah, ok, muy bien. Bueno, a lo mejor usted me va a entender más que sus compañeros. Banorte es un banco que aun cuando ha intentado modernizarse, digo, es muy moderno, ¿no? Pero más bien conceptualizar un servicio moderno, sigue siendo un banco para viejitos, ¿sí? Muchos de nosotros, como es el Banco de México y es el banco del Don Maseco y es el banco de aquí de la región, empresas o personas físicas tenemos ahí cuentas de ahorro, tarjetas de crédito y demás, ¿ok? Entonces, yo en algún momento, en alguna clase en licenciatura, le pregunto a un alumno que trabajaba en ese entonces en Banorte, ¿sí? Sobre todo en el sector de atención tipo call center que tiene Banorte, digo, ¿y cómo les ha tocado con este cliente, con estos clientes? Digo, porque muchos de estos clientes, su salida era ir al banco. Su salida era ir al banco, hacer fila y platicar con la cajera, echar ahí un poquito de plática, y lo hice con algún ejecutivo o alguna ejecutiva, y por cualquier pretexto sentarse y estar ahí unos 15, 20 minutos platicando. Mucha gente, esa era su situación, ¿sí? ¿Qué pasó con estos clientes? Y me dijo este alumno, me dice, ¿sabe qué, maestro? Aun cuando el programa del call center es de agilizar las operaciones, de agilizar la canalización de los servicios, nos tuvimos que adaptar, ¿sí? Y aunque no es parte del programa, tuvimos que atender mucho más del tiempo establecido a algunos clientes. ¿Por qué? Porque ese señor grande, esa señora grande, ahora te hablaba por teléfono, ¿sí? Entonces, en que le daba las instrucciones para el manejo de las plataformas y echar el chal y la preocupación del día y todo ese tipo de cuestiones, o sea, hacían llamadas de 25, 30 o más minutos cuando me decía que su tiempo de atención no debe pasar, no sé, de 5, 8 minutos, una cosa así. Entonces, hasta eso nos tuvimos que adaptar. Es parte de la adaptación y es parte de la contención precisamente del servicio, de ese modelo de negocio que tenemos para nuestro cliente. Y en esta transición que fue otra vez muy dolorosa, muy forzada, la cuestión de la pandemia, pues todas las empresas se tuvieron que poner las pilas para hacerlo diferente, para poderlo ajustar, ¿sí? Y para poderlo mantener, sobrevivir. Yo le decía a alguno de mis clientes, digo, esta es una etapa de sobrevivencia, lo que hagamos es para sobrevivir, ¿verdad? O sea, ya no pienses ahorita en ganar, ¿sí? Maximizar tu rentabilidad, no, ahorita es un proceso de sobrevivencia, de que la gente te siga teniendo en la mente y pueda seguir ofreciendo productos o servicios.
¿Ok? Pues bueno, todo este esquema que nos dice, pues nos tenemos que adaptar a un entorno cambiante y competitivo, ¿sí? El entorno pues nos revela diversas fuentes de oportunidad y amenazas. Es más, hay un capítulo que vamos a ver más adelante que habla precisamente del entorno. El entorno, para los que nos gusta el negocio, es un factor que tenemos que estarlo vigilando constantemente para entender las problemáticas, ¿no? Por ejemplo, con el entorno, ¿sí? ¿Qué es el entorno? Bueno, es aquello que nos rodea, ¿sí? Que rodea a algo o a alguien. ¿Quién de ustedes se vio afectado, qué fue el lunes, con la caída de Facebook? Pues ¿Tuvieron que trabajar? en dinero no, profe, pero sí en entretenimiento. Sí, Cristian. Aunque creemos que en dinero no, pero sí, más en entretenimiento, ¿no? Fue genial, ¿no? Yo me contacté con varios, gente con la que interactúo por mis asesorías, y en son de broma y en serio me decían, sí, tengo que trabajar, o sea, estoy tan aburrido que me voy a poner a trabajar, ¿no? Porque no tenían ni WhatsApp, ni Facebook, ni Instagram, ¿verdad? Entonces fue algo caótico y algunos de nosotros nos sentíamos que nos faltaba algo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué sucedió? Pues es un área de oportunidad. Bueno, para empezar, a Facebook le fue en feria, ¿no? Porque bajaron sus acciones, tuvo una pérdida multimillonaria, sus dueños, en fin, ¿sí? Pero ¿cuál fue un área de oportunidad? Pues nos tuvimos que dar cuenta que había otros mecanismos, ya sean digitales, o tradicionales de comunicarnos, ¿no? ¿Sí? Marcar por teléfono y hacer una llamada telefónica, por ejemplo, ¿no? O levantarte de tu silla y ir 2 oficinas al lado de la tuya y pedirle algo a tu compañero o compañera de trabajo, ¿no? Sí, ahorita lo hacemos por WhatsApp, ¿verdad? Oye, Luis, ¿sabes qué? Te traes un marcador, marcatexto, sí. Ah, ok, voy para allá. ¿Sí? Entonces, ahora te obligabas a hacer el movimiento, ¿no? A levantar, a tomar la llamada o simplemente a no distraerte, como dice Cristian, en la diversión. Pero ¿cuántos negocios, sobre todo negocios pequeños, dependen precisamente de herramientas como esta? ¿Sí? ¿Cuántos se vieron bloqueados en publicidad, por ejemplo, en Facebook, porque tienen sus páginas en Facebook donde promocionan sus productos y servicios? Muchos de ellos comercializan prácticamente con la plataforma, ¿sí? La comunicación entre negocios, muchos de las empresas ya trabajamos, la forma de comunicar es por medio de WhatsApp, ¿sí? Entre compañeros, tanto en la misma localía como los que tenemos sedes en otras partes, pues lo más práctico es el WhatsApp, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos vimos bloqueados con ello? Por ejemplo, les decía, yo trabajo en el sector de la construcción y tenemos obras en diferentes partes de México, sobre todo acá en la zona norte, y proyectos, traemos un proyecto ahorita importante en Nuevo Laredo. Toda la información circula por WhatsApp, por un grupo de WhatsApp que tenemos con la gerencia que está manejando el proyecto allá. Oye, pues estuvimos 8 horas sin comunicación de ese tipo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo impactan los negocios? ¿Cómo te impacta en lo personal? Y tienes que, otra vez, si somos las personas que vamos a estar al tanto de los negocios, ¿cómo identificas situaciones de tu entorno que te pongan en alerta y que tú llegues a decir, sabes que no podemos basar toda nuestra operación en WhatsApp, ¿verdad? Tenemos que migrar a otro tipo de aplicaciones precisamente para que si en algún momento falla una, tengamos una segunda o una tercera, ¿sí? No podemos solamente vender en ventanilla. ¿Por qué? Porque si nos llega a caer otra pandemia como la del COVID y me vuelven a cerrar mi negocio, me quedo sin vender. Tengo que evolucionar, tengo que migrar, tengo que diversificar, adaptar herramientas tecnológicas o procesos diferentes para poder seguir vendiendo aún con las condiciones adversas que me da el entorno. ¿Sí? Eso es importante, otra vez,
en las organizaciones y en lo personal. Esta imagen me gustó mucho, la tomé desde que empezó la pandemia, bueno, ya varios meses después, ¿sí? Y me gustó mucho porque es un ejemplo muy interesante respecto a cómo evoluciona los productos o servicios, ¿sí? Esta mascarilla la hicieron por ahí, no sé, creo que de agosto, septiembre del año pasado, ya hace un año, y cumplía con todas las condiciones de contención del COVID, ¿sí? La diferencia era que era transparente, ¿sí? Y los fabricantes de este producto basaban el soporte de su producto en el cual te decía es que nos estamos perdiendo toda una comunicación no verbal, ¿verdad? Por no ver nuestras acciones, no ver nuestras expresiones de nuestra cara con los cubrebocas, ¿sí? Entonces yo no sé si te estás riendo, yo no sé si estás molesto, yo no sé si estás poniendo una cara de intriga, ¿sí? Entonces, el cubrebocas deshumaniza las actividades humanas, ¿sí? ¿Por qué? Porque aun cuando te tengo de frente, no te estoy viendo a como estábamos acostumbrados. Entonces, esta mascarilla, su fundamento era ese. Permite a los usuarios verse la cara y humanizar de nueva cuenta, ¿sí? Las actividades normales y básicas del ser humano, que es la comunicación. Y una de las comunicaciones, nosotros gesticulamos demasiado, ¿sí? Y con una expresión de la cara, de la boca, de nuestros ojos, o la conjunción de todo nuestro rostro, ¿sí? Demostramos alegría, tristeza, enojo, ¿sí? Coraje, interés, desinterés, en fin, ¿sí? Entonces, evolucionamos, diversificamos, adaptamos esquemas, ¿sí? Tradicionales a completar esquemas que nos terminen complementando el interés del consumidor, ¿sí? Y para ello, pues bueno, ¿qué hay que hacer? Pues hay que anticiparnos, ¿sí? Si ya estamos viendo señales de esto, o sea, por ejemplo, las empresas en donde trabajan ustedes, si ya con el año y medio que llevamos de pandemia, las empresas no se prepararon para una futura pandemia, están firmando su sentencia de muerte, ¿verdad? Entonces, tenemos que anticipar. Ok, ahorita ya está controlado el COVID, ya vamos de salida. Genial, ¿sí? Genial. Dios quiera que en varios meses ya estemos otra vez muy cercanamente a como estábamos antes. Pero ya nos dejó abierta la posibilidad de que en cualquier momento podamos tener una condición de este tipo. Y no puede ser solamente una enfermedad, puede ser una guerra, puede ser una situación natural, ¿sí? Necesitamos anticiparnos, ¿sí? Tener una infraestructura, tener procedimientos, tener consideraciones que nos permite identificar varios posibles escenarios para poder trabajar, ¿sí? Y eso hay que anticiparlo. Y no solamente en las empresas, en sus casas, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes ahorita ya lo tienen como un renglón importante en su balance mensual, el pago de internet y la inversión en equipo de cómputo? Antes no lo teníamos, ¿sí? Aquí en mi casa, que es su casa, yo vivo en Santiago, en una zona muy cercana a la Sierra Madre, yo estoy lejos del área urbana. Entonces yo aquí no tengo telefonía tradicional, yo tengo que manejarme totalmente con celulares, y eso nos obliga a que mis dos hijas, mi esposa y yo tengamos celular porque es el único esquema de comunicación que podemos tener por este lado. Pero con la pandemia, sí, nos vimos obligados a contratar el servicio de los módem que venden en Telcel, ¿verdad? Para la captación del internet. Hasta antes de la pandemia teníamos solamente una antena, perdón, mi mascota está ladrando. Teníamos solamente una antena tradicional, daba la señal, pero tuvimos que maximizarlo porque mis dos hijas, mi esposa y yo estamos en constante
clases o cursos o diversas situaciones, ¿verdad? Que nos obliga a tener internet. Y acá no tenemos internet tradicional, ¿sí? ¿Cuántas de las casas de nosotros, de ustedes, o de gente conocida de ustedes tuvo que ampliar esa condición de adaptabilidad porque ahora los hijos, ¿sí? Tenían que tomar sus clases mediante esa vía, ¿sí? Ampliar o acondicionar áreas en sus hogares para que tuviera las características mínimas necesarias para poder tomar una clase o poder dar una clase, ¿sí? Entonces, cómo todo este proceso de adaptabilidad, ¿sí? Nos ha obligado a prepararnos el momento y a anticipar cualquier situación. Ahorita, al comienzo de la clase, pues bueno, tengo algo que todavía no he podido anticipar, que es el corte de luz. ¿Qué me falta? A lo mejor lo que nos falta aquí es tener una planta de luz, ¿sí? Que me permita yo no quedarme sin energía eléctrica si hay algún corte general aquí en la zona, ¿sí? Pero eso no me garantiza que en los hogares de ustedes no tengan un corte de energía. Entonces yo puedo estar dando la clase y muchos de ustedes, si estamos en una situación, por ejemplo, de tormenta y que haya problemas de conexión de energía eléctrica, pues algunos no puedan tomar la clase, ¿no? O situaciones de que la banda de internet en algún momento no está muy correcta porque por ejemplo, ahorita en fin de semana está toda la familia en la casa, todos conectados en internet, se saturan las bandas, se reduce la capacidad y en fin, digo, hay diversas condiciones que tenemos que ver de qué manera vamos a adaptarlas para anticiparnos a condiciones futuras. ¿Sí? ¿Y por qué diversificar? Se los decía hace rato, porque es un esquema de supervivencia, ¿sí? Si no te adaptas al nuevo esquema, lo más seguro es que en poco tiempo perecerá tu modelo de negocio, ¿sí? Entonces, la diversificación, adicionalmente de ofrecerte una posibilidad de crecimiento, de expansión, de mejora, de mayor rentabilidad, en definitiva, supervivencia, ¿sí? Y creo que aquí algunos de ustedes ponen casos de empresas que no diversificaron, que no cambiaron, que no se ajustaron. Si no recuerdo mal, alguien de ustedes comentó de Kodak, por ejemplo, ¿sí? Hablamos de estos radios Viper, ¿verdad? En una clase pasada, y fue eso, ¿no? O sea, empresas que no ajustaron su modelo de negocio a las nuevas tendencias de mercado, a las nuevas tendencias tecnológicas, a las nuevas tendencias del entorno, ¿sí? Por eso es que hay que diversificar. ¿Ok? Hay que evaluar los diferentes entornos, que les digo, este va a ser un tema particular en futuras clases, ¿sí? Y, pues bueno, ¿qué me lleva la diversificación? Pues bueno, principalmente la intención es reducir los riesgos, ¿sí? Si yo me adelanto precisamente a cualquier ajuste, si yo voy diversificando para estar al día o un paso adelante, pues reduzco mis riesgos, ¿sí? Me genero condiciones que por algunas situaciones de cambio, yo voy a estar más preparado. ¿Sí? La otra, la saturación del mercado. Bueno, en la medida en la que yo pueda estar haciendo esa diversificación, no solamente me va a permitir abrir nuevos mercados, sino voy a ser más competitivo con mi competencia. ¿Por qué? Porque voy a estar más adelantado de la competencia y eso me va a generar precisamente una condición de un beneficio latente con respecto al mercado en el que participo. Y, en definitiva, el aprovechamiento de los recursos. ¿Sí? Al optimizar nuestros procesos, al desarrollar un esquema de adelantarnos, de cambiar, de ajustarnos a los nuevos esquemas, al mismo tiempo buscamos aprovechar los recursos. Y ahorita uno de los recursos que más estamos aprovechando es el tiempo. ¿Sí? Este cambio con la pandemia nos ha dado la posibilidad que ajustemos el acercamiento de diferentes condiciones, en el caso de ahorita la educación, ¿sí? Y estamos aprovechando los recursos. Tenemos internet, tenemos dispositivos electrónicos,
estamos inscritos en un curso, estamos tomando los cursos en un tiempo real. Para algunos de ustedes posiblemente en una condición muy cómoda, en sus casas, ¿sí? Prácticamente recién levantados, nada más se conectan y empezamos a tomar la clase. Algunos otros posiblemente en sus trabajos que les han permitido en el trabajo tomar la clase mientras están ahí en sus oficinas, pero al final de cuentas aprovechamos los recursos, ¿sí? Ahorita lo que mencionaban, por ejemplo, creo que fue Cristian, la cuestión de la expansión del uso de las plataformas de charlas como esta, como Teams o como Zoom, ¿verdad? Pues ha maximizado los recursos. ¿Sí? Si antes yo tenía que ir a una junta, yo estoy, por ejemplo, en Santa Catarina, y tengo una junta en el centro de Monterrey y llego en 45 minutos por el tráfico, la junta es de 1 hora y luego me regreso a mi oficina otros 45 minutos, o sea, pierdo 1 hora y media para tener una junta de 1 hora, ¿sí? Ahora con esta condición, pactamos, yo estoy en mi oficina, la contraparte está en su oficina, nos conectamos, tenemos una charla, llegamos a algunos acuerdos, ¿sí? Y sí, solo si es requerida la presencialidad, lo hacemos, si no, no. Ese es el aprovechamiento de los recursos, ¿sí? Es parte precisamente de la posibilidad que nos dan los recursos de toda índole, ¿sí? De toda índole. Por ejemplo, ahorita estoy yo creando algunos cursos que les voy a subir ahí la invitación en la plataforma. El próximo domingo 17, o sea, de mañana en 8, o de mañana en 7, voy a dar una pequeña charla de las diferencias que tenemos de nuestro registro ante el Seguro Social, de la ley del 73 y la ley del 97 y el impacto que tiene sobre todo para los de la ley 97, ¿sí? La preocupación personal de que los que están en esa ley para sus pensiones tienen que entender que tienen que empezar a ahorrar con mucha anticipación, ¿sí? Entonces es una charla de 1 hora y media, 2 horas, no tiene costo y estoy empezando a hacer este tipo de charlas. Y cuando la programé para el domingo, ¿sí? La estoy haciendo principalmente para un grupo en particular, pero la estoy abriendo a cualquiera que se quiera conectar. Para ese grupo, cuando le mando la invitación, me dice, oye, ¿pero por qué en domingo? Y digo, porque no tengo chance en otro momento, ¿sí? Y en domingo, pues la gran mayoría tenemos en teoría tiempo disponible y al que realmente le interese el tema, pues se va a conectar, ¿sí? Si no te interesa, pues no te conectes, ¿verdad? Pero si hay alguien que realmente le interese, se va a conectar. Estamos aprovechando los recursos, ¿sí? Yo estaré aquí en mi casa, que es su casa, a lo mejor en pijama todavía, me conecto y les empiezo a dar la charla. Ese tipo de condiciones son los que esta situación de cambio en los escenarios, ¿sí? Y la diversificación y utilización de los recursos nos permite hacer, ¿verdad? Entonces, no sé quién de ustedes, yo creo que muchos de ustedes lo hicieron, pero al principio de la pandemia nos vimos obligados, unos más que otros, a separarnos de la familia, ¿sí? Y a lo mejor no del núcleo principal, ¿verdad? A lo mejor, digo, en la casa la esposa, los hijos, o el esposo, las hijas, o los que todavía viven con sus papás, bueno, con sus papás, pero dejamos de ver tíos, dejamos de ver primos, dejamos de ver posiblemente hasta los abuelitos, ¿sí? ¿Quiénes de nosotros no utilizamos herramientas como el WhatsApp en video, como Teams, como Zoom, para conectar familia? Y tenías charlas, ¿no? Hacías una invitación y se conectaba la tía, el tío, el primo, y echabas la vacilada un ratito, ¿verdad? Les veía la cara, te veían la cara, y era una forma, ¿sí? Otra vez, de utilizar herramientas, ¿sí? En base a esta diversificación, ¿sí? Es parte precisamente de ese proceso. Ok. Pues como comentarios finales de este tema, ¿sí? Quisiera mencionarles 5, y no sé si estén ustedes de acuerdo, pero ahorita me darán sus opiniones. El primero de ellos es que hoy más que nunca comprendimos que es muy necesaria la diversificación de nuestros modelos
personales y de negocio, ¿sí? Es increíblemente contundente que debimos cambiar, ¿sí? 2, debemos equilibrar nuestros procesos con las herramientas tecnológicas. Para muchos de nosotros tuvimos que adaptar generacionalmente condiciones para las cuales no estábamos preparados, ¿sí? Lo que ahorita decían de las clases. ¿Cuántos maestros tuvieron ustedes que no eran muy afines a la tecnología? Todavía era el maestro tradicional que llegaba al salón y llenaba la pizarra completa, o llegaba y te dictaba, o llegaba y te daba instrucciones, ¿sí? Entonces, que de un momento a otro se vieron obligados a adaptar toda una clase a elementos digitales y después compartir una clase en un esquema virtual. O sea, ¿cómo nos cambió ese proceso? Bueno, tuvimos que, ¿sí?, empezar a involucrarnos con estas herramientas tecnológicas. 3, debemos tener la capacidad de adaptarnos rápidamente, ¿sí?, a las condiciones en general y en definitiva para los negocios, a las condiciones del mercado. ¿Sí? Tenemos que adaptarnos precisamente a esas nuevas condiciones. Adicionalmente a ello, nuestros clientes cambian, ¿sí? ¿Por qué? Porque cambian sus necesidades. Entonces, bajo ese mismo esquema tenemos que regresar a la 3, adaptarnos rápidamente a esas condiciones de mercado, ¿sí? Y la 5, debemos replantearnos y analizar el costeo de nuestra operación en base a la estrategia específica de nuestro modelo de negocio, ¿sí? En el momento en el que mi negocio esté desarrollándose. Entonces, es parte de lo que les quería compartir hoy. No sé si tengan algún comentario, alguna aportación. Profe, pues de hecho se dice que digamos que se avanzó en el tiempo, ¿no? A mercados futuros donde pues las compras se empezaron a hacer en líneas y cosas así, ¿no? Sí, es totalmente correcto. Sí, Josué. Sí, la realidad es que análisis que salieron posteriores a esta situación nos dijeron que adelantamos cerca de, ¿qué serán? 6, 8 años el comportamiento de consumo, ¿sí? De nosotros en base a la adaptación de la tecnología. Es correctísimo. Sí. ¿Alguien más? Profe, entonces creo que la diversificación es la adaptación a nosotros como personas a los tiempos cambiantes, ¿verdad? Es parte de ello, sí. La diversificación es cambiar, ¿sí? O sea, tú diversificas. En este caso, bajo el ejemplo reciente, no solamente era necesario, ¿sí? Ahora es totalmente obligatorio en base a la supervivencia de nosotros en este entorno, ¿sí? ¿Alguien de ustedes, por ejemplo, en sus casas hicieron programas de quién iba al súper, quién no salía? ¿Sí? Digo, estoy hablando del principio de la pandemia, ¿verdad? Sí, en mi casa sí. Sí. Sí, profe, siempre me tocaba ir. Sí. Y fue algo bien interesante, ¿no? Por ejemplo, si en sus hogares el hombre es el que salía a trabajar a la casa, trabajar para el apoyo en la casa, y la esposa y los hijos se quedaban en casa, pues en definitiva el que seguía con el rol de salida era el hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, bueno, si tú ya estás expuesto, sigue expuesto, ¿no? O sea, no voy a sacar a los niños, no voy a salir yo, ¿sí? Y fue un proceso de un par de meses hasta que empezamos a adaptar nuestros procesos. Pero en lo más primario tuvimos que diversificar hasta el proceso de consumo, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, digo, no sé si recuerdan, el detalle es que el problema del ser humano es que nuestra memoria es muy corta, ¿sí? Pero cuando pasó la pandemia, si se acuerdan, el primer problema que tuvimos en los supermercados es que no dejaban entrar a gente mayor de 60 años, ¿sí? O sea, la primera resolución
fue, no pueden entrar adultos mayores, arriba de 60 años. ¿Sí? Y esa misma... Tampoco a los niños, maestro. Y tampoco a los niños, exactamente, ¿sí? Pero el niño depende del adulto, entonces ahí en teoría, bueno, si el papá va y surte la despensa, el niño no se ve afectado. Pero imagínense los adultos que ya viven solos, que son mayores de 60 años, ¿sí? Y que se vieron bloqueados. Digo, en mi caso, mi padre y mi madre todavía viven, afortunadamente. Mis papás tienen 75 años aproximadamente. Entonces era irles a hacer el súper, porque a ellos no los dejaban entrar, ¿sí? O sea, te cambió el modelo. Pero creo que, perdóneme, ¿sí? Pero creo que ahí también los supers implementaron las compras en línea, ¿no? O sea, te entregaban verduras y demás, todo en línea. Sí. O sea, sí, iban y te lo dejaban. Es correcto, era lo que ahorita platicábamos precisamente, pero ¿cuántos de estos adultos manejaban tecnología? ¿Sí? O sea, fue un proceso, al día de hoy yo les puedo decir que la gran mayoría ya lo tenemos bien controlado. O sea, ya ahorita, aparte ya ampliaron los horarios, ya podemos, o sea, pero los primeros meses, lo que fue del 16 de marzo, posiblemente al día último de julio, vivimos en un semicaos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estábamos haciendo prueba y error, ¿sí? Entonces, sí coincido con usted, se aperturaron muchas, sobre todo, por ejemplo, H-E-B fue una de las primeras empresas que empezó a hacer ventas a domicilio, ¿sí? Pero ahí otra vez entran los usos y costumbres. ¿Cuánta de esta gente le gusta que les cojan sus productos? ¿Sí, Marifer? Maestro, no sé si usted recuerda, pero también hubo un lapso que estuvieron las compras de pánico, según porque ya se iba a terminar el agua y no sé qué, y estaban las tiendas unas filas grandísimas. Sí. El rollo de papel, el rollo de papel. Ándale, es eso, Cris. El papel higiénico o algo así, no recuerdo, pero sí. El agua lo entiendo, ¿no? Porque es un producto vital para el ser humano, pero que el papel sanitario se agotara, o sea, era un exceso, ¿no? Pero es parte de cómo el comportamiento del ser humano reacciona a diferentes estímulos. Por eso, otra vez, es bien interesante. Perdón, Fernando, no había visto tu mensaje. Las tienes de colección. Sí, fíjate, yo también tengo mi colección ahí porque hay una cerveza también de AC/DC. Esa también te la recomiendo. Esa también sabe muy rica, la de AC/DC. Y está un poquito más barata. Sí, o sea, ¿cómo sucedieron todas esas cosas? Entonces, por eso lo de la diversificación, lo que decía Mayra, es interesante porque el diversificar es adaptarte, ¿sí? Hacer un ajuste de adaptación a las diferentes condiciones. Me voy a mover un poquito, si oye algo raro, me dice. Aguántenme un minuto, nada más me voy a mover un poquito. Listo, ¿me escuchan? Sí, profe. Maestro. Perfecto. Perfecto, es que me tuve que mover de sede. Entonces sí, o sea, aquí lo de la diversificación, digo, ampliando un poquito lo que comentaba Mayra, sí es cambiar, sí es ajustarnos, pero es adaptar los procesos a una mejora constante, ¿sí? Entonces, si yo digo, diversificar puede ser si yo pongo un puesto de hamburguesas, ¿verdad? Y voy a diversificar, pues bueno, ahora voy a vender hamburguesas, tacos, flautas, enchiladas, o sea, puedo abrir mi abanico de productos, ¿sí? Para tener una mayor amplitud del mercado al que estoy atendiendo. Eso me permite diversificar, ¿no? Por ejemplo, el esquema de Coca-Cola, que es un esquema muy interesante, ¿no? Coca-Cola nace precisamente con el producto del refresco de cola, ¿sí?
Pero los que están cercanos, por ejemplo, y que conocen las empresas de Arca Continental o de FEMSA, pues saben que han maximizado sus estrategias de logística porque ya tenían sus canales bien hechos. Entonces han diversificado de tal manera que pues que ya venden café, frituras, agua, ¿sí? Lácteos, ¿sí? Que son del grupo FEMSA o son del grupo Arca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tenían los canales hechos, diversificaron sus productos. Sus productos precisamente ampliando de mejor manera su participación en el mercado. Se va posiblemente a desconectar un minuto, porque voy a cambiar de red. Permítanme un segundito, ¿sí? Perdón, ¿ya me escuchan? Ya. Ya, ok, muchas gracias. Sí, entonces, ese es un esquema de diversificación, o sea, diversificar cosas. Lo platicamos en la clase pasada, empresas que producían ropa, ¿sí? Diversificaron con la fabricación de cubrebocas, por ejemplo, ¿no? Gente que hacía productos para limpieza, diversificó haciendo una línea de productos para la higienización. Ahora con la cuestión de la pandemia, geles, y líquidos en teoría con mayores condiciones de pureza, en fin. O sea, todo esto conlleva una diversificación, ¿sí? Ampliar, ¿sí? La canasta, ¿verdad? Y no tener todos los huevos, como dicen, en una sola canasta, sino tener varias posibilidades. Pero para una cuestión práctica y muy sensible era lo que intentaba el día de hoy plantearles, cómo la condición de la pandemia nos obligó a muchos a diversificar. Y como creo que Cristian era el que lo comentaba, el ejemplo que vivimos más fuertemente es la educación. Tuvimos que diversificar de un modelo presencial o semipresencial a un modelo totalmente virtual, ¿sí? Eso es intentar desarrollar la diversificación. Había instituciones que nunca habían estado preparadas para ello, por ejemplo, escuelas de enseñanza básica como escuelas primarias y secundarias, no se habían visualizado nunca para tener clases virtuales. ¿Por qué? Porque lo lógico, lo natural, bajo el entendimiento de nosotros, es que el niño, el joven, tiene que ir al aula a estudiar. Pero de un día a otro se vieron obligados a romper el paradigma y a diversificar el modelo de enseñanza, ¿sí? Entonces, esa diversificación, esa adaptabilidad, ese ajuste,
en los paradigmas es lo que las organizaciones viven día a día, ¿sí? Y viven día a día, ¿por qué? Porque tienen que estarse adaptando a las necesidades del mercado, a las condiciones del mercado, ¿sí? Y a las condiciones externas que afectan el proceso de negocio, ¿sí? Entonces, de ello era parte de eso, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Algún comentario? Profe, Sí. yo tengo una duda de la entrega de la primera parte del proyecto, ¿para cuándo sería? Va a ser hasta la semana 7. Ah, ok, Ya, muy bien. ya alguien me lo entregó, no se lo he calificado, pero no sé si tú fuiste tú, Jesús. Pero sí sería hasta la semana 7. ¿Sí? De este sábado que viene al siguiente. ¿Ese es el de por equipo, maestro? Ese es por equipo, exactamente, y sería el avance. Ok, ahí en la página viene asignada una empresa y en los equipos viene asignada otra empresa. Ahí a cuál nos ponemos. A ver, vamos a ver. A ver, permítame tantito. Vamos a verlo. ¿Qué equipo quedaste, perdóname? 5. Equipo 5, ok. Y el equipo 5 habíamos dicho que era... Vamos a ver. Voy a abrir la plataforma para ver. ¿Qué empresa les había dicho originalmente? Déjenme checo, a ver, déjenme ver la plataforma. Okay. Aquí tienen mi pantalla, ¿verdad? Según lo que les puse en las noticias, el equipo 5 debe ser Starbucks. Sí, Starbucks. ¿Ok? Y en la tarea tercera viene uno por equipo. Esa es otra. Ah, ok. Sí, la tarea 3 o la actividad 3, ¿sí? Es el resumen de solución de casos. ¿Sí? Esta es una actividad que van a hacer por equipo. Van a leer ese caso, que es el caso de ZIP, que es, ahorita les digo quién es. Por los mismos equipos como quedamos, ¿verdad? ¿Perdón? Los mismos equipos como quedamos, o sea, del 1 Sí, al 6. sería exactamente la misma configuración de los equipos, nada más que será de un caso, de un caso en particular. Este es del caso de Cisco Sistemas, ¿sí? Es un caso similar al de Starbucks, ¿sí? Lo van a analizar ustedes en equipo y vienen varias preguntas que contestar. Esas las van a contestar por equipo y me van a hacer una entrega. Aunque la suba un solo integrante del equipo es suficiente. Ok. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Esa es para la próxima semana, ¿verdad? Exactamente, sí sería para el próximo fin de semana. Ok, Cristian. Bueno, le reitero a los compañeros que todavía traemos situación con... sí, Francisco, perdón. Disculpe, profe, para el examen, Sí.
O sea, ¿cuándo va a ser? ¿Hasta el 23? Mira, está programado para la semana 7, ¿sí? O sea, de este próximo fin de semana al siguiente. Lo que no he todavía determinado es si va a ser un examen o si va a ser una actividad. Entonces, nada más aguántenme. Muy bien, claro que sí. Gracias. Al contrario. ¿Alguien más? Les comentaba que al principio de la charla les insistía a los que todavía no aparecen en lista, ¿sí? Busquen a la gente de la coordinación para revisar cuál es el estatus. Mi preocupación con ustedes es que si no están en la lista de asistencia y por alguna situación, coordinación nunca logra vincular su registro, que no vayan a perder pues la participación de todo el curso por una cuestión administrativa. Entonces, de favor sigan insistiendo con sus con la gente en escolar para que lo podamos resolver. Déjenme nada más rápidamente, antes de liberarlos, voy a ver la lista. A ver, Alondra ya la había... Macías. Y Alondra ya. Altaira Garza. Altaira también. Marilyn también. Cristian también. Dalia también. Ok. Damaris González. Maestro, hasta ahorita solo van dos calificaciones, bueno, 2 tareas calificadas, ¿verdad? Con la de este fin de semana serían 2, exactamente. Sí, ok. Es correcto, es correcto. Profe, yo tengo una duda. Sí. Bueno, en lo personal nunca había tomado clases en línea, es la primera vez, entonces no entendía exactamente cómo funciona el Brightspace. Entonces la tarea anterior no la entregué. De hecho, o sea, como se me había pasado el día, dije, no, pues ya no aplica y mejor me espero a la clase del sábado para preguntarle. Entonces, digo, ¿todavía lo puedo entregar o ya de plano ya no se puede? Si puedes acceder a la plataforma, bueno, no hay problema. No sabes qué, mándame un correo, por favor. Bueno, para poderte mandar la actividad porque ahorita ya está cerrada, ya no te va a dejar. ¿Ahorita ya tienes más manejada la plataforma? Sí, ahorita, bueno, digo, en esta semana lo estuve viendo y digo, ya entendí cómo funciona, pero hasta ahorita, o sea, no la entendía. Ok. Bueno, sí, ya para la actividad de que se cierra mañana precisamente, inténtalo hacer en la plataforma, ¿sí? Ok, ¿y el otro se lo mando por correo entonces? Mándame un correo y te mando la descripción para que la desarrolles. Ok, está bien. Bueno, muchas gracias. No, al contrario. Bueno, parece que todos los presentes sí están en la lista. Entonces, creo que vamos bien. Muy bien. Ok, jóvenes, ¿alguien tiene alguna duda adicional? Si no, pues bueno, ya los vería el próximo sábado con el siguiente tema a platicar. Espero que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Y cualquier duda, ya sea por WhatsApp o correo, estoy a las órdenes. ¿Ok? Ok, maestro, la única tarea para el próximo fin es la del equipo, ¿verdad? La de Cisco. Sí, este fin es la del caso de Starbucks. Starbucks y Dunkin'. Y Dunkin' Donuts, y la próxima es la de Cisco, exactamente. La del próximo es la que es por equipo. Perfecto, muy bien. ¿Ok? Perfecto, pues cuídense mucho. Un placer saludarlos. Igualmente, profe. Igualmente. Gracias, profe. Cuídense. Bye. Hasta luego. Bye bye.